.exe es una extensión de archivo que se refiere a un archivo ejecutable, es decir, un archivo que contiene información para que un programa funcione en un sistema operativo. En la década de los 2000, Internet comenzó a ser un lugar donde los mitos y las leyendas urbanas tomaron una nueva forma. Durante esta época, los foros y comunidades en línea se llenaron de relatos extraños y perturbadores, muchos de los cuales giraban en torno a archivos misteriosos y peligrosos. Uno de los términos que comenzó a popularizarse en estos espacios fue juegos.exe, el cual se convirtió en sinónimo de un tipo de horror digital que combinaba el temor a lo desconocido con la fascinación por la tecnología y los videojuegos. En este contexto, los archivos llamados juegos.exe no solo eran simples programas ejecutables, sino que se convirtieron en el centro de relatos de terror que hacían referencia a juegos malditos, programas corruptos y experiencias inusuales con la tecnología. A medida que el acceso a Internet se expandió y los juegos retro como los de los primeros años de los 90 seguían siendo populares en la cultura geek y gamer, empezaron a aparecer versiones distorsionadas y ficticias de estos títulos. Así nació el concepto de los juegos.exe como parte del género de creepypasta. Dicho concepto se vinculó estrechamente con la nostalgia por los videojuegos retro y las primeras consolas, tales como las de 8 y 16 bits, que empezaban a formar parte de la cultura popular. En esos años, muchos fanáticos de los juegos retro compartían sus experiencias y descubrimientos a través de foros, blogs y videos. Algunos de estos fanáticos crearon relatos ficticios que giraban en torno a juegos aparentemente olvidados o perdidos, en los cuales se encontraban archivos ejecutables con nombres como Sonic.exe, Mario.exe y Zelda.exe. Estos juegos, en principio inofensivos y aparentemente inocentes, se presentaban como versiones alteradas y corruptas de los clásicos títulos de la era dorada de los videojuegos. El formato .exe, típico de los sistemas operativos Windows, evocaba una sensación de familiaridad que hacía aún más inquietante la posibilidad de que un archivo aparentemente normal pudiera esconder un horror detrás de su nombre. Uno de los primeros y más populares ejemplos de juegos.exe fue el famoso Sonic.exe, que apareció como un creepypasta a finales de la década de los 2000. Esta historia narraba la experiencia de un jugador que descargó un archivo con el nombre Sonic.exe desde un sitio web no confiable. Al ejecutar el archivo, el juego, que parecía ser una versión normal de Sonic, se transformaba en una experiencia distorsionada y terrorífica. Los gráficos eran oscuros y sangrientos, los personajes se comportaban de manera extraña, y el jugador se encontraba con situaciones inquietantes que desbordaban la realidad del juego. La atmósfera de terror aumentaba a medida que el jugador avanzaba, enfrentándose a una entidad maligna que tomaba posesión del mundo del videojuego. El Sonic.exe se convirtió rápidamente en un fenómeno viral dentro de las comunidades de creepypasta. Los relatos sobre el juego maldito se multiplicaron, y pronto se asociaron con otros títulos icónicos como Mario o Zelda, lo que expandió el mito de los juegos malditos. La idea central era que estos juegos, aparentemente abandonados o corruptos, contenían algo más que un simple error de programación, algo oscuro, como si los videojuegos estuvieran siendo poseídos por una fuerza maligna. Un concepto que rápidamente captó la atención de aquellos interesados en el horror digital. La popularización de los juegos.exe también fue una respuesta a los temores inherentes a la tecnología emergente. A mediados de los años 2000, muchas personas empezaban a ser más conscientes de los peligros de Internet, virus, malware, estafas y otros tipos de software malicioso. Sin embargo, el fenómeno de los juegos.exe fue un ejemplo más extremo de cómo la tecnología podía ser percibida como algo impredecible y peligroso. El archivo ejecutable, que por su naturaleza es algo que ejecuta comandos directamente en la computadora del usuario, representaba la vulnerabilidad misma de los sistemas operativos y la fragilidad de la seguridad informática. Así,
Los juegos.exe no solo eran una forma de jugar con los miedos sobre los virus y los archivos corruptos, sino también con la idea de que el mismo código que hace funcionar nuestros dispositivos podría transformarse en algo extraño, grotesco y fuera de control. Estas historias apelaban al temor primordial de perder el control sobre la tecnología y caer en un bucle de horror digital, donde la frontera entre lo real y lo virtual se desdibujaba. A medida que el fenómeno de los juegos.exe se expandió, los youtubers y creadores de contenido comenzaron a explotar este concepto. Videos de gameplays de juegos ficticios, como los de Sonic.exe y otros títulos similares, se convirtieron en una parte importante de la cultura de terror en Internet. Los creadores no solo jugaban a estos juegos en sus canales, sino que también producían narrativas complejas y de suspenso que cautivaban a la audiencia, usando efectos visuales, sonidos perturbadores y una atmósfera inquietante. Estas experiencias interactivas ayudaron a cimentar la noción de los juegos.exe como un símbolo cultural dentro del terror digital. Hoy en día, los juegos.exe han evolucionado desde simples mitos urbanos en foros de Internet hasta convertirse en un fenómeno cultural dentro del género de terror digital, especialmente en plataformas como YouTube y otros espacios de contenido visual. Aunque los relatos sobre juegos malditos como Sonic.exe siguen siendo populares, el fenómeno ha trascendido las narrativas de terror para convertirse en una parte importante de la nostalgia de los videojuegos retro y un símbolo de los miedos tecnológicos que siguen vigentes. La fascinación por los juegos.exe ha perdurado en la cultura popular, alimentada por la constante creación de contenido en línea, donde los creadores de videojuegos y narrativas siguen utilizando el concepto para explorar los límites del horror digital. Además, en un mundo donde los avances tecnológicos se aceleran y la ciberseguridad sigue siendo una preocupación constante, los juegos.exe se mantienen como una metáfora de la vulnerabilidad en la era digital. La posibilidad de que lo que parece seguro y familiar, como un juego clásico, se convierta en algo oscuro y peligroso. Aunque su popularidad ha disminuido en comparación con su auge inicial, los juegos.exe siguen siendo una representación de la relación ambigua entre el entretenimiento digital y los miedos que surgen de lo desconocido en la tecnología. Chao.